social y reunión. Sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte. Muy buenas noches, muy buen domingo para todos. Bienvenidos a una nueva noche de Polémica en el Bar, acá en el 10, el canal uruguayo. Cuando pasan 14 minutos de las 9, estamos en vivo, En el 10. Yo la verdad que tengo que reengancharme, me tengo que aceitar por una semana, me fui y ya está, no sé ni decir. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, todo en orden. tenemos mucho para conversar. Ahora voy a hablar, acá tengo a uno que me está mirando, así que me quiere decir algo al respecto. Pero voy a saludar a nuestras invitadas. Me parece perfecto. Permíteme. Como corresponde. En primer lugar, a la doctora Lorena Quintana. Ella es candidata a la vicepresidencia por Cabildo Abierto. Así que, Lorena, bienvenida. Un gusto recibirte. Primera vez, ¿no? Aquí en Polémica. Primera vez. Así que debutando. Gracias por acompañarnos. A ustedes, un placer. Y Rocío Calvo nos está acompañando. Ella es formadora en género. Ustedes ya la vieron porque además podemos decir que es una parroquiana más. Sí. Prácticamente. ¿Cómo estás, Rocío? Muchas gracias No por sé si tenerme en corresponde cuenta. ya a esta altura que te aplaudamos tampoco. Estás acostumbrada Ya a está, venir. somos amigos acá ya. Ya estamos. Bueno, tenemos una noche, la verdad, que para hablar de todo. Vamos a hablar de la campaña, por supuesto. Estamos cerquita del próximo 27 de octubre. 13 días. Así que, 13 días. Y el día Y 13... el 25 decíamos con Lorena justamente que el 25 empieza la vera. Sí. Así que es menos días todavía. Claro, Así por que eso. estos días van a estar. Pero el 25, bueno, nosotros tenemos programa el 25. Sí. Así que Agárrense. vamos a ver qué decimos. ¿Y de Brasil no tenés ganas de hablar, Garota? ¿Qué pasa? Garota, la verdad que con el colorcito que agarré ¿Podemos va a ser hacer la muy lindo. comparativa? ¿Podemos hacer la comparativa? Podemos hacer la comparativa. A ver, Julio, Estás hagamos muy cerca la del mejor prueba bronceado del Uruguay. La prueba del color. Muy parecido. La prueba del color, es cierto. Bueno, queremos... ¿Cómo estás, saber- Julio? ¿Cómo estás, Patricia? Te traje chocolatitos. Bueno, la verdad que sinceramente hoy no vamos a empalagar porque con tanto dulce, pero bien igual. Oh, Claro, porque con lo dulce que vos trajiste y con este bombón te vas a empalagar, pero no importa. No, yo no como dulce, yo estoy No, no. a régimen. Bueno, hoy dejé de seguirte porque hasta el día de hoy te seguí, porque quería vivir de alguna manera todo eso tan fantástico, como dice Jorge. Aparte vos te transformás en una diosa. Eso es una mini Jennifer López. Cuando vas al exterior, no vuelvo más. Me encanta el panorama. Quiero quedarme aquí de por vida. Disfruto la arena y el agua. Esto es maravilloso, extraordinario. Pará. Pero ahora Todo ese raconto que estás haciendo, yo no lo dije. sacaste una foto desde el Caribe. No vuelvo más así. Era una cosa, algo. ¿En dónde? Era una pose en determinado momento cuando fuiste al Caribe. Por eso ahora. Pero eso es el año pasado. Eso fue el año pasado. Correcto, perfecto. Ahora fue Brasil. Ahora fue más cerquita. También vi fotos de mucha arena, mucha agua. mucho Sí, pero sol. precioso el ambiente, la verdad, muy lindo. Bueno, muy la verdad que lindo. viniste bien tostadito. bueno, pero Así vale que la bueno. pena tomarse unos días de descanso y Sí, ahí claro que directamente disfrutar para venir. Es la última parte ¿Sabes del en lo año. que discrepo, Sergio? En una cosa discrepo. ¿En qué? Que yo creo que, ya que estamos en etapa preelectoral, lo voy a proponer desde acá, desde la mesa precisamente de Polémica. Cuando uno se va de licencia, si la licencia es más de 10 días, se le debería otorgar a la persona 4 días para recuperarse de la licencia. Y posteriormente... Sí, está claro. perfecto. Es lo que se llama el soft land. Claro. ¿no? Muy bien. Es volver El aterrizaje. despacito, Muy bien, aterrizaje Jorge. despacito. Brillante. Yo la verdad que Jorge. aterricé ayer y acá estoy, mirá, Bueno, cumpliendo es funciones tremendo porque el esfuerzo que tenemos, estás haciendo. pero no te para la menor duda. Pero lo que pasa es que tenemos una campaña, tenemos mucho Cierto, para hablar, cierto. así que bueno, Es cierto. vamos a empezar a hablar con Lorena, que en verdad para el gran público, de forma masiva, por allí, bueno, no te tenían de referencia porque tú has ocupado un cargo muy técnico a nivel del Ministerio de Salud Pública en estos últimos años. Así que, ¿cómo ha sido para ti esta inmersión de lleno, ¿no? en el ámbito político? Sí, sin duda que un cambio de vida, un cambio para mi familia. La política era algo al que yo no quería jamás en mi vida entrar, creo que porque de niña mi mamá sí estaba en política, mi abuela se llenaba la boca diciendo que había sido una de las primeras mujeres edil del Partido Nacional por Colonia del Sacramento, entonces había como una familia de política, pero
cuando uno es adolescente y tu madre hace algo, querés hacer todo lo contrario. Una familia pachequista, ¿no? Pachequista. Nosotros éramos 5 hermanos, mamá era ama de casa y nos tiraban a todos para el fondo porque el cuarto delante era Pacheco de 123 de la mañana hasta la noche con la música. Y mi mamá siempre muy, muy política. Hay una cosa que, bueno, leyendo un poco y hurgando cuando uno va a venir acá y hay determinados invitados, es haber una obligación. Mucho más para mí todavía que no estoy como Patricia o como Jorge todos los días en la cotidiana y en la cocina. Tú tenés un discurso que para los tiempos que corren, mirá lo que te digo, es un discurso tradicionalista, de la familia tradicional uruguaya. Vos tenés un discurso que para los tiempos que corren parecería retrógrado. Pero ¿qué es la familia tradicional? Porque hay también me parece que hay que ponerlo en ese contexto. Hablar de cristianismo, familia tradicional, ahí está. En contra de la ideología de género, bueno, exacto, en contra del aborto. Exactamente. Muy bien, Jorge. Gracias por... Más o menos por ahí, ¿no? Por ahí, perfectamente. Yo creo que sí, que lo que sí me parece innovador es el discurso tan vinculado con el cristianismo, ¿no? Y en este caso, digamos, la religiosidad, tu aspecto, digamos, religioso. Pero te sumo esto, Patricia, simplemente. Ella combina ambas cosas, ¿no? No, lo que quiero decir es que ella está de un lado donde no es fácil luchar desde ese lado, porque hoy la corriente mayoritaria va precisamente para otros rumbos, digo, más transgresores o más actuales, o lo que vos quieras decirlo, como quieras llamarlo. Digo, ella tiene un discurso más tradicional en ese aspecto, ¿no? Mira, si había algo por lo cual no quería entrar en política es porque me parecía que ningún político decía lo que pensaba, ¿no? Es más, uno mira que no dicen ni de qué cuadro de fútbol son hinchas, no vaya a ser que los muy fervientes del otro cuadro no te voten, ¿no? ¿Vos de cuál sos? Y yo un día salí de amarillo y negro y dije, vamos arriba a Peñarol, me habían ganado y casi me matan. Dice, ¿cómo vas a decir? Y te digo la verdad, ¿sabés cómo me iría el 23 arriba a ver a Peñarol? Ahora no me lo perdí, aunque el 27 sean las elecciones. Pero entendía que era difícil. Uno ve que no dicen, muchas veces dicen como una cosa medio intermedia, pero realmente que piensan en el fondo de las cosas, hay un desconocimiento de eso, ¿no? Y yo del día 1, cuando Guido me cita y me dice, mirá, los 4 temas que Cabildo Abierto va a priorizar es seguridad pública, la deuda y el trabajo nacional, que son 2 temas que Cabildo y Guido en especial se han embanderado, adicciones a las drogas, en lo que he trabajado casi toda mi vida, y el tema de la familia y la defensa de la vida. Estos 2 temas son temas que yo he trabajado mucho tiempo, entonces entendía que nos complementábamos para poder llevar adelante los 4 temas priorizados por Cabildo Abierto. Y ese día me dice, te pido algo, siempre decir lo que pienses. ¿Para qué me lo dijo? ¿No? Porque en cada lugar que fui, digo lo que pienso. Ahora, cuando se habla de la defensa de la familia, yo se lo pregunté a Manini Ríos aquí cuando nos visitó, ¿qué concepto de familia es el que pretenden defender? Mira, yo vengo de haber traído a Uruguay un programa que se llama Familias Fuertes. Y es un programa que tiene mucha evidencia de impacto, es un programa que hoy está en muchos países de América Latina, un programa de la Organización Panamericana de la Salud, que además ha mostrado que cuando uno logra fortalecer el vínculo entre los chiquilines, en especial de 10 a 14 años, y su referente adulto, evita los problemas que hoy tenemos en Uruguay. El intento de autoeliminación, los problemas de salud mental, los consumos de sustancias, la violencia, la deserción educativa. Y hay seguimientos con familias, casos y controles, 2, 3, 4 años después de haber pasado por el programa, que muestran que realmente es un programa que previene esto y que trabaja. Entonces, si vos me decís a mí qué es lo que hoy se perdió en Uruguay, se perdió ese vínculo entre el adolescente, preadolescente y su adulto referente. Que lo que necesita un niño o un adolescente para poder prevenir estos problemas es a una persona que sea capaz de brindarle buen trato, que sea capaz de brindarle seguridad, que sea sensible a sus necesidades y que reaccione frente a sus necesidades. Cuando nosotros llegamos a 500 familias con familias fuertes en diferentes departamentos del Uruguay, pudimos ver que 8 de cada 10 gurises no se sentían amados y aceptados por sus padres o referentes adultos que vinieron, y 8 de cada 10 adultos nos dijo que no lograba tener una comunicación efectiva con su hijo. Sí, la comunicación de dale, vamos, lleva, trae, pero no la comunicación que te hace saber lo que piensa, lo que siente, a qué le tiene miedo, cuáles son sus sueños. Eso es lo que nosotros decimos, que si no es fuerte ese vínculo, si el chiquilín no sabe que yo a mis problemas se lo puedo contar a mamá, papá, la abuela, a quien me está criando, eso hace
base hoy a los problemas que tenemos. Y a su vez, cuando existe el vínculo, eso previene los problemas que tenemos. Ahora, eso es a lo que yo llamo una familia fuerte. Ahora, la familia fuerte no quiere decir el modelo clásico de los años 40 de papá, mamá y los nenitos, el casalito. Porque ha evolucionado la familia. Entonces puede haber un mayor, un referente, una familia monoparental, solo con madre o solo con el padre, o directamente, hablaste del vínculo con los abuelos. Cuando nosotros hablamos de esto como una medida de prevención de los problemas de salud adolescentes, hablamos de un adulto. Es más, si me decís que pasó en familias fuertes, y te diría que el 70% era la madre. Vinieron algunas abuelas, vinieron algunos papá y mamá, vino una mamá y mamá en Rivera, pero generalmente era la madre. Hogar monoparental con jefatura femenina es lo más frecuente, y así nos fue en todo el país. Ahora, ¿sienten que el concepto de familia está, digamos, y bajo esta lógica que explicaba Lorena, que está atravesando, digamos, algún tipo de conflicto que lleva, digamos, a las nuevas generaciones, bueno, a tener problemas de salud mental, a alguna de las cosas, digamos, que describía ella? A mí me parece... ¿Qué te pasa, Rocío? No, me parece como en esto de pensar la familia tradicional, como, bueno, papá, mamá, casados. O sea, nunca eso ha sido algo que nos libre a las personas de tener problemas de salud mental. Creo que pensar en el modelo de familia tradicional como algo que garantiza el bienestar es también hablar desde un lugar de mucho privilegio, ¿no? De vivir una familia como privilegiada, una familia grande, de juntarse, de llevarse bien. Personalmente yo vengo de una familia con bastante problemas. Nunca tuvimos la capacidad de juntarnos todos, de tener esa familia grande donde compartís. Y había un papá y una mamá, casados, sin divorciarse toda la vida. Entonces digo, no todas las personas por tener una mamá y un papá tienen este privilegio de sentirse a gusto en su casa o de no tener problemas en la adolescencia de salud mental por tener este modelo de familia. Yo pienso eso. Entonces, cuando hablamos de un conflicto del modelo de familia tradicional, depende cómo queramos ver el conflicto. El conflicto también es parte de lo que es la evolución humana. Yo creo que hoy tenemos otros modelos de familia como para tomar como referencia. Sí, yo lo que me pregunto es si este programa está más enfocado en atender a los padres, a esos adultos que tienen como responsabilidad a su cargo a un niño o a una niña o a un adolescente, o si va enfocado, digamos, en el menor y en ese adulto referente. ¿Cómo se establecería, digamos, para llevarlo a la práctica? El programa, te puedes imaginar que cuando uno llega a un departamento y dice este programa es para prevenir el consumo de sustancias y los problemas de salud mental adolescentes, se anotan 70 familias en un día. Hay una avidez de las personas hoy a prevenir estos problemas porque uno mira lo que está pasando hoy con la adolescencia. Si nosotros miramos los intentos de autoeliminación, las personas que intentan quitarse la vida, el pico más alto es en gurises de 15 a 19 años. La edad en números absolutos donde más intentan quitarse la vida en Uruguay es en gurises de 15 a 19. Entonces, cuando uno ve eso y tiene un hijo de 10, uno dice, quiero prevenir. Este programa lo que hace es brindar herramientas a los adultos para mejorar la relación con sus hijos. Hoy los chiquilines dicen necesitamos ser escuchados, queremos ser escuchados, ¿no? Pero cuando hacemos unas preguntas, como hicimos con el Ministerio de Salud a los adolescentes, si tenés un problema, ¿con quién lo hablas? El 50% nos dijo con nadie. Solo un 5% nos dijo con papá o mamá y la misma cantidad nos dijo lo pongo en las redes sociales. Y un 40% nos dijo con un amigo. Cuando vos hablás con los adultos te dicen, no sé cómo hacer. Llego a casa, está en su cuarto encerrado con su auricular, le digo, ¿cómo te fue hoy? Y se saca el auricular en un gesto de amor y dice, bien. Y esa es toda la comunicación que logré con mi hijo. Entonces, ¿cómo hago como adulto para ser parte de la vida de mi hijo, para acompañarlo, para guiarlo, para ser el tutor, para ser ese amigo, ese compañero, pero también ese padre o madre que necesita, si no lo conozco, si no sé lo que piensa, lo que siente? Claro, eso es a lo que apunta el programa. El programa se basa en lo que es la... ¿Pero qué pasa, digamos, con estos padres de hoy? O sea, si vos tuvieras que identificar, Lorena, porque por ahí te está viendo, yo qué sé, mis viejos, ¿no? O sea, que son personas de 70. ¿Qué pasa, digamos, con quienes hoy tienen hijos chiquitos o adolescentes? ¿Qué pasó entre estas paternidades y maternidades y las de antes? Mira, sin duda que uno de los elementos es la comunicación. Hoy se ha perdido la comunicación. Capaz que las pantallas nos robaron la comunicación, capaz que la vorágine de la vida hace que tengamos menos comunicación, capaz que en algún momento cuando logramos esa comunicación y nos empiezan a contar algo, nosotros los adultos somos los que miramos el celular o nosotros los adultos somos los que nos parece que no
es importante lo que nos está contando. Hoy hay una brecha y una separación, lo pudimos ver con datos en Uruguay, entre padres e hijos, más allá de quien sea el adulto que está criando al adolescente. ¿Malmeli? ¿Te puedo tirar una teoría, Patricia? Dale. ¿Sabes que hay un gran problema que para mí me parece que se gesta con los padres y con los hijos? Y es que hoy hay gente que los está dividiendo fuerte. Y te voy a poner un ejemplo concreto. Cuando vos tenés gente que constantemente hace énfasis con la ideología de género le está pudriendo el cerebro a tus hijos, mirá que las personas trans en realidad no son hombres o mujeres, no importa, yo les hablo como a mí me parece, vos tendrías que hacer lo mismo. Cuando se hace énfasis constantemente en eso, hace muy difícil que una persona adolescente, un niño que es gay, bisexual, trans, lo que sea, vaya y le diga algo a los padres. Y todo lo que hablamos de la depresión, la ansiedad, los intentos de autoeliminación, tienen que ver con eso. ¿Por qué no le puedo hablar a mis padres? A veces tus padres te son una fuente de ansiedad, porque no sabés en lo que creen, no sabés si por ahí están escuchando un político que cree todas estas cosas y los pone en tu contra, y capaz que al final terminás muy preocupado y no les querés hablar de estas cosas. Las brechas que se generan entre padres e hijos a veces vendrán por los hijos, pero muchas veces vienen por los padres. Sí, pero hoy estamos en un mundo totalmente diferente. Yo agrego un elemento. En este caso, por ejemplo, Lorena estaba hablando de esa brecha que se va generando y que uno lo ha experimentado también con los hijos, ¿no? Tratar de que no vayan y se encierren dentro del dormitorio y en definitiva parece que hay como que la casa se transforma en un momento como en una pensión, donde cada uno vive en su habitación y de repente se juntan en determinado momento. Yo qué sé, yo ensayé, por ejemplo, la teoría de agarrar y que cuando nos juntábamos el celular no existe. Por lo menos si nos juntamos a almorzar y nos juntamos a charlar, tengamos en este momento la posibilidad de poderlo hacer, de mirarnos un poco a los ojos. Es difícil, aún teniendo una muy buena comunicación y aún teniendo una buena relación, es dificilísimo para los padres hoy en día. Es muy complicado. ¿Pero por qué? Vos sos padre, por ahí tus hijos ya son más grandes. Son más grandes, sí. Pero ¿sabes por qué, Patricia? Pero, sí, estaría bueno tener en esta mesa a alguien que tenga hijos. El contrapunto paternidad. Claro, el contrapunto porque, digo... Pero yo te lo digo, por ejemplo... No somos. Pero no, yo lo que te quiero decir con los hijos, por ejemplo... como dijo ella, yo estoy acá para decir lo que pienso y seguramente habrá gente que comparte conmigo y hay gente que no. Julio, dale. No, las nuevas generaciones para mí son bastante más egoístas. Antes había otro... ¿De padres decís vos o de hijos? De hijos. Los hijos son mucho más egoístas, son más difíciles de poder penetrar, es mucho más complicado porque tenés un adversario tremendo que es precisamente el teléfono, las redes de comunicación. Los muchachos jóvenes muchas veces tienen un amigo a 5.000 kilómetros de distancia y no son capaces de confiar en un amigo que tienen a 3 metros. Tienen de repente la posibilidad de descargarse en un chat o con gente con la cual permanentemente se comunican a través de las redes, pero no son capaces de trasladarle a los padres determinadas cosas que están sintiendo o experimentando en ese momento. Yo comparto ahí que a mí me da la sensación que las generaciones son más egoístas. Entre 15 y 19 años, con los intentos de autoeliminación y con todas las problemáticas que planteó la señora, directamente hay 10 años, hace 15 y 16 o 18 años atrás, no era la locura de esto. Entonces, yo creo que hay un problema de comunicación entre padres e hijos, hijos y padres. Se perdió aquello del acercamiento al padre. Están romantizando toda una época que no era para nada romántica. Y que no es para todo el mundo tampoco. Pero que era lo habitual era que el padre se fuera al bar, se mamaba ahí, la esposa lo tenía que ir a buscar. Bueno. O sea, estamos romantizando una época. Yo no romantizo nada. Yo no romantizo nada, pero tampoco el padre por ir al boliche venía mamado. Vos entonces le cargás la tinta y me decís que todos los tipos que iban al boliche se mamaban. Hay un tango que es eso, la hija que tiene que ir a buscar al padre. Y entonces te mamaban y después venían a cascar a la mujer adentro de la casa. Eso es una cosa patética que plantean. Era habitual. Por favor, ¿eso era habitual en qué? No, es un extremo ese. Es un extremo, para mí es un extremo, pero es la realidad de muchas personas. Es la realidad, o sea, romantizar el modelo de familia y romantizar la familia como algo para todas las personas fue esto del acercamiento. El grupo familiar, no la familia tipo. Bueno, pero el grupo familiar, de todas formas, Julio, Sergio, el grupo familiar. De todas maneras, no fue eso para todo el mundo. El caso de lo que está diciendo Valmeli acá es real. Eso fue la vida de muchas personas. Sí, incluyendo, por ejemplo, la mía. Entonces seguro. estamos romantizando un tipo de familia donde había acercamiento y capaz para muchas adolescencias, yo también fui en adolescencia, no hubo ese acercamiento. Entonces, pero yo no lo tuve. Si yo tengo que hablar de mí, si yo me separo de mí, si yo tengo que hablar de mí,
tengo que decir que, por ejemplo, mi padre era un gran tipo y sin embargo yo no tenía una comunicación con él. Con la comunicación tenía una comunicación con mi madre o con mi abuela, pero no... Me pasó lo mismo, exactamente lo mismo que estás hablando. En la romantización es algo muy general, no todos tuvimos esa familia tipo... Pero para, Rocío, no hacía lo que tu padre te decía y si no... No. Era otra época. Hay una realidad que es objetiva. Hace 20 años atrás no eran los intentos de autoeliminación en adolescentes con las cifras que son ahora, no era el suicidio la causa de muerte de adolescentes y jóvenes, era el accidente de tránsito, igual que en los niños. Es algo que ha cambiado. Hoy en día sí son suicidio y homicidio las causas de muerte de adolescentes y jóvenes. Por supuesto que el homicidio Montevideo y zona metropolitana y el suicidio es algo que se da en todo el país. Nosotros analizamos en el Ministerio de Salud las historias clínicas de los adolescentes que se quitaron la vida en los últimos 5 años en Uruguay y lo que uno podía ver tenía más que ver con problemas de autoestima, problemas de autoimagen, inferioridad. Hoy viven algo nuestros adolescentes que nosotros no lo vivimos. Y no tenés un rival hoy, por ejemplo, tremendo con la droga. Vos que estás en la droga, no tenés un rival como padre. El 50% de los que se quitaron la vida tenían un diagnóstico previo de consumo de sustancias o de ansiedad y depresión. Dentro de lo que podíamos ver, hoy los adolescentes viven una situación bien distinta que la que vivimos los que somos de menudo para atrás, y es que hoy nosotros nos comparábamos con nuestros compañeros de escuela, de clase, con nuestros amigos del barrio. Hoy tienen una comparación en los celulares donde son todas divinas, donde son todos lindos, donde están todos felices, donde tienen el último celular y los últimos championes. Hay un tema de inferioridad. En el adolescente cambia su manera de mirar con respecto al niño. Sí, también yo lo que sí siento con respecto a lo que estábamos hablando, ¿no? De padres, hijos, y hablando desde este lugar en el que yo no soy, no materno, nada, ¿no? Por ahora. No me dicen los perros, no, yo no materno a los perros. ¿No tenés hijitos de 4 patas? No, yo no tengo hijeperro, no sé cómo le dicen. No lo tomo así. La mascota es mascota. La mascota, y yo las amo, son mis mascotas, pero son mis mascotas. No, pero a lo que voy es el concepto de autoridad. Lo que sí me pasa es que veo muchos ejemplos de gente de mi generación, estoy hablando de los 35 para arriba, 35, 40, que son padres que temen mucho el enfrentarse a sus hijos poniendo un límite, marcando el concepto de autoridad, diciendo que no, ahí va, es como, claro, como que quiero ser totalmente de acuerdo. Ese es un grave error, cuando las parejas empezaron a no tratar de meterse en la vida del hijo, dejarlos con la libertad suficiente porque yo soy amigo de mi hijo. No, eso es lo peor. El amigo de mi hijo, ¿no? Cuando el hijo lo que necesita es que le marques un montón de pautas. Total. Y el chico lo que necesita es que le marques también un montón de límites. Y capaz que lo que te pide son los límites y vos no lo sabés leer. Es otra cosa. El mundo fue totalmente diferente. Yo nací en la década del 50. Mi mundo de adolescente o de niño no tiene nada que ver con el de hoy. Absolutamente Rocío, nada. ¿vos querés decir algo? No, pensando un poco en lo que ella estaba contando, de esto de como los números ahora en las adolescencias, los problemas que llevan a estos problemas de salud mental, ¿no? Y a estos números de intentos de quitarse la vida, la autoestima, la autopercepción y demás. Pero me pregunto yo si se tienen los números de lo que refiere a gurises que pertenecen al colectivo LGBT, que de repente no se sienten escuchados en su casa, porque los números que existen de suicidios en adolescencias que se identifican como parte del colectivo y que no sienten tener el espacio o que sienten que no van a tener una vida feliz, que literalmente sienten que no van a tener posibilidades. ¿No se ha avanzado, Rocío, perdóname, no se ha avanzado mucho más hoy por hoy en ese ámbito? ¿No era mucho más complejo antes, como decía Sergio? Pero que algo sea más complejo antes no lo hace sencillo ahora. No, pero está bien, pero lo que te quiero decir, antes era muchísimo más complejo que una persona que un varón viniera y le dijera, bueno, mira, la verdad, los padres, se sentara con los padres, charlara con los padres y dijera, mira, la verdad, sinceramente, yo soy gay. Yo creo que en ese aspecto sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Querés que te cuente un poco la diferencia? No, antes era más complejo, era mucho más complejo, por supuesto. Que antes algo sea más complejo no significa que ahora sea sencillo o que esté totalmente naturalizado. Para muchas personas, como vemos, no es algo así. Por otro lado, hoy por hoy entendés que, o sea, es como, por ejemplo, cuando yo era adolescente, si bien no sentía que podía hablar con mis padres o era algo que no quería comentar o decir lo que me pasaba, era como menos visible que eso existía y que había gente que vivía así. Era menos visible, es una realidad. Hoy por hoy entendés eso como una posibilidad, pero capaz que entendés que en tu casa no se puede, como decía Valmeli. ¿Por qué? Porque tus padres están remarcados por discursos que son públicos, que no te van a entender si hablas con ellos.
Y eso lleva, obviamente, a que muchos gurises terminen optando por quitarse la vida. Y me pregunto cómo están esos números, porque hay ONGs que las tienen a la vista y que se sabe. Nosotros analizamos las historias clínicas en los últimos 5 años y ninguno de los que analizamos, de todos, las historias clínicas de todos los que se quitaron la vida. Cero. Y ninguno era ni gay, ni lesbiana, ni trans. No estaba ninguna persona de todas las que analizamos. Adolescentes. De adolescentes, ninguna adolescente. Bueno, justamente esa es la muestra con la que ustedes manejaron. Lo que sí uno podía ver era... No, la muestra no, fueron todas las historias clínicas. ¿Todas las historias clínicas? Sí. Todas las historias clínicas. Capaz no lo expresaron. Nunca lo dijeron, ¿no? También es una posibilidad. Había muchas cosas en las historias clínicas. Muchos estaban en tratamiento con psicólogo, por ejemplo. Eso no tiene nada que ver con ser gay. No, pero contarte que hay cosas que están escritas en la historia clínica que les estaban pasando a los chiquilines. Claro, capaz nunca se lo contaron a nadie. Claro. Lo que sí vimos es lo que hoy son los pilares de la crianza efectiva, que es una teoría de cómo... En esto que decimos nadie me enseñó a ser padre, ¿no? Claro. Y los pilares de la crianza efectiva son 3. El primero es la calidez y tiene que ver con la forma en que le demostramos a nuestros hijos que son amados, que son aceptados como son. Tiene que ver con saber mantener la calma a pesar que en el repertorio de los adolescentes pueda estar la ira, la irritabilidad, el enojo, pero nosotros como adultos somos un espejo para que ellos sepan cómo reaccionar frente a las cosas que me disgustan. El segundo pilar tiene que ver con las normas, las reglas, los límites, las reglas en casa, las normas del hogar. Sin duda que hay un tema con los límites hoy en día, ¿no? Creo que somos la última generación que tenía un tema con sus padres, que ponían los límites bien claros, pero no sabemos bien cómo ponerle los límites a nuestros hijos. Hay un tema con eso, lo pudimos ver con las familias que pasaron por el programa. Y el tercer pilar tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con tratar a nuestros hijos, no a los de 14 como si tuvieran 4, ¿no? Sino que ya pueden tener esa capacidad de a poco ir teniendo su desarrollo de su autonomía. Lo que Eso no respondió a mi pregunta. No, es que a mí me parece interesante, en este caso, digamos, Lorena... Estaba contando lo que vimos en las historias clínicas. La ausencia de estos pilares, que son los pilares que están estudiados como pilares de crianza efectiva. Claro, pero más allá de las historias clínicas, mi pregunta es más abarcativa. O sea, hay estudios que hablan sobre esto, sobre cómo justamente la discriminación hacia el colectivo LGBT y gurises que se perciben y que sienten que le están pasando cosas y no pueden hablarlo o no sienten que tienen una vida feliz, que puedan tener una vida feliz, es un factor de riesgo para la decisión de posteriormente quitarse la vida. Y esos son estudios que son globales. No hablo puntualmente de tu estudio con lo que son las historias clínicas. Me pregunto si como profesional y justamente si estás tan interesada y tan inmersa en esto de lo que es la salud mental de los adolescentes, si tenés un poco de conocimiento sobre el tema o si un poco de cómo son los números en este panorama. Mira, lo que nosotros pudimos ver en el análisis de todas las historias clínicas de Uruguay, de los chiquilines que se quitaron la vida en los últimos 5 años, tenía más que ver con otras cosas. Tenía más que ver con la autoimagen. Algunas historias decían, me odio mi pelo, ¿no? Tenía más que ver con el que me veo gordo, me veo feo, no me veo tan inteligente como los demás, ni tan bueno en la educación física como los demás. Tenía que ver más con esta inferioridad que hoy pueden vivir nuestros adultos. Bueno, pero ahí quiero decir algo sobre el tema. Perdóname. No pasa nada. Me toca pero dale, bien corto. Después la seguimos. Dale. Lo que quiero decir es, hoy también competimos contra determinados estereotipos que nos entrega la globalización. Hoy, antes estaban los amigos del barrio, antes había hasta un respeto por el tipo más grande del barrio. Antes nos juntábamos en el boliche del barrio y todos charlábamos, nos poníamos a jugar a las cartas, yo qué sé, jugábamos a las escondidas. Era otro mundo y no estoy romantizando, estimado Jorge, no estoy romantizando el mundo de antes, ni estoy diciendo que el mundo de antes fuera mejor que el de ahora. Seguramente tenía cosas que eran mejor que ahora y tenía cosas que eran muy negativas con respecto a ahora. Lo que quiero decir, hoy se compite contra la droga, se compite contra la droga, que no es un detalle menor. Se compite contra referentes que evidentemente no eran los referentes que teníamos antes. Hoy son referentes que aparecen en las redes sociales, con cuántos likes, y entonces de repente el joven que no tiene tantos likes se siente frustrado y se siente esto y se siente lo otro, se mete dentro de este teléfono y quiere tener una vida que no la puede tener porque sus condiciones no se lo permiten, porque hay que laburar, porque hay que trabajar, porque hay que crecer, porque hay que esforzarse. Es verdad, porque tal cual. Es tal cual. Por eso Cabildo Abierto entiende que hay que fortalecer la familia como forma de prevenir los problemas que hoy viven los adolescentes
adolescentes y jóvenes en Uruguay. Bueno, tenemos mucho para seguir conversando, así que lo vamos a hacer en minutos. Vamos a hablar sobre las adicciones, sobre los problemas que hay a nivel de cárceles, sobre la ideología de género, sobre la despenalización del aborto que está vigente en nuestro país y que Cabildo tiene posición sobre este punto también. Muchos temas para seguir conversando con Lorena Quintana. Sergio, ahora tienes una recomendación. Centel tiene una novedad, mira. No esperes más para tener la teleasistencia más avanzada de Uruguay con el nuevo plan Centel Premium Watch. Comunicate a través del 0800 87 18 o en centel.com.uy y probalo sin costo. Yo lo tengo puesto y es fantástico. Centel vuelve a confirmar que es la teleasistencia más avanzada del Uruguay. ¡Qué lindo! Mirá qué maravilla. A ver, es digital. ¿Viste? Acá, Centel. Ahí en el verde es Centel. Ahora presenta este nuevo reloj Samsung Galaxy pensado para el adulto mayor, con botón de SOS para hablar directo al centro de atención, con detector de caída sumergible, GPS, monitor, frecuencia cardíaca y muchas prestaciones. Mirá qué copado, me encantó. Mirá, mirá. ahí viste el SOS, mirá, sí. Ahí va, lo pasás así mirá. Y lo corres para el costado y ahí te aparece. Fantástico. Aprovecha la promoción de probarlo sin costo para sentirte tranquilo y seguro con la nueva tecnología de Centel Asistencia. Llama al 0800 87 18 o por la web www.centel.uy. Gracias, Sergio. Bueno, breve tanda, y ya volvemos y seguimos conversando con la candidata a la vicepresidencia por Cabildo Abierto, con Lorena Quintana. Ya volvemos. Vestite como quieras, porque Skip Bioenzimas para diluir tiene toda la tecnología para mantener tu ropa como nueva por mucho más tiempo. Solo Skip cuida el poder de tu ropa. La fe, la humedad, billar y reunión. Un minuto pasan de las 10 de la noche en este domingo 13, que yo me olvidé al comienzo del programa, me va a matar. Don Madrid, mi señor padre, que cumpleaños hoy. ¿Cómo te vas a acordar de eso? No, estuve todo el día con él. Publicaste una foto preciosa. Ay, gracias, junto con mi hermano. 76. El saludo de rigor. 76, está entero. Así que un beso para él. Me olvidé de mandarle besos al comienzo del programa, pero por el viaje, por supuesto, las obviamente. No creo que te qué haya sé salido, yo. por supuesto. Bueno, octubre, se vino la primavera, y Óptica Ruglio piensa en vos. En octubre, con la compra de un armazón y cristales multifocales, te llevas de regalo un segundo par multifocales de sol y el armazón también va de obsequio. Porque si hablamos de salud visual, hablamos de Óptica Ruglio. Así que a tenerlo en cuenta. Yo me llevé mis Ruglio ahora para Brasil. Para estar regia en Brasil. Para estar regia, obviamente. Modo garota. El modo garota me encantó. El modo garota me Modo encantó. garota. Bueno, tenemos mucho para seguir conversando con Lorena Quintana. Vamos a estar hablando de diversos temas, pero yo quería enganchar con algo que quedó pendiente del bloque anterior, y es este concepto de familia, ¿no? Y esta defensa, digamos, de ese vínculo familiar tan importante, con algo que también planteaban tanto Jorge como Rocío, y tiene que ver con esos planteos que por allí, pueden resultar para alguien que viene, digamos, de Cabildo Abierto, el planteo un poco contradictorio, en el sentido de, a ver, si un hijo, por ejemplo, ¿cómo estimular el diálogo padre-hijo cuando en materia de diversidad sexual, un planteo en ese sentido, una situación de carácter netamente, digamos, sexual? Pienso, por ejemplo, una hija que quedó embarazada siendo adolescente, cómo encararlo, digamos, con sus padres, con su madre, frente, digamos, a la postura que tú como integrante de Cabildo Abierto también tenés, ¿no? Digamos, que no necesariamente es de apertura a la diversidad, sino que tenés una postura muy marcada frente a algunos temas. No, primero con el tema de cómo buscar la comunicación entre padres e hijos, más allá del tema que quiera comunicarme con mi hijo, sin duda que algunas herramientas, aprovechando que nos están viendo muchos padres, el hogar a veces no es el mejor lugar para lograr la comunicación, porque en el hogar yo soy el adulto, vos sos el adolescente, ¿no? Hay como una rutina del hogar. Muchas veces hay que buscar el momento para lograr la comunicación. A veces vamos juntos a la casa de la abuela, vamos juntos a hacer un mandado.
A veces salimos de casa y ya empezaron a hablar, ¿no? Y cuando ellos empiezan a hablar, herramienta para los padres, no interrumpir, no mirar el celular, prestarles atención como que nos están diciendo algo muy importante, ¿no? Simplemente como una herramienta de comunicación. Bien. En relación a mi postura, me preguntabas. Claro, porque, a ver, tú tenés algunas posturas... Con la diversidad sexual, me respecto a la diversidad Ahora sí. sexual, respecto a la ideología de género, respecto a el aborto, respecto... que son, digamos, pueden ser considerados, digamos, troncales, ¿no? En la vida de una persona. Y precisamente la diversidad no es el discurso que tú abrazás. No, yo creo que nosotros en Cabildo Abierto entendemos que el adulto es libre, tiene libre albedrío de hacer con sus gustos sexuales lo que quiera y que mientras no les haga un daño a un tercero, que hagan de su vida como quieran. Y creo que nadie es nadie para juzgar al otro por sus gustos sexuales y que ni el Estado ni ninguna persona, ni menos un partido político, tiene que meterse en la vida y en las decisiones de la gente y que tienen la libertad, el libre albedrío, la libertad de elegir hacer con sus gustos sexuales lo que quieran. Lo que nosotros sí defendemos es la educación a los niños. Nosotros entendemos que en un niño con un cerebro inmaduro, en especial un cerebro inocente, con un desarrollo neuropsicológico todavía infantil, en especial hasta los 8 o 10 años, hablar de sexo, hablar de sexualidad no es necesario. Es un cerebro inocente que todavía no tiene la madurez necesaria para estos temas. No tiene la amplitud ni la experiencia para estos temas. Creemos que sí hay que enseñar cuidados. Por supuesto que hay que enseñar a cuidar su cuerpo, ¿no? Estamos con todo un problema con el abuso sexual infantil, entonces sin duda que sí hay que enseñar cuidados. Pero hablar de temas de gustos sexuales en un niño menor de 10 años con un cerebro inocente, inmaduro, no lo compartimos. Gustos sexuales no, pero te pongo un ejemplo, porque hace poco lo tratamos también aquí y justo se dio que tuvimos a un chico trans, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, si un padre se enfrenta, digamos, a una charla con su hijo o hija y dice, yo no me identifico con el género que tengo? O sea, yo soy una niña biológicamente, pero, o sea, yo me quiero vestir como varón, porque me siento como varón, quiero hacer cosas, digamos, que hacen otros varones. Entonces, frente a ahí, es lo que yo te decía, cómo estimulas la comunicación y cómo... Nosotros lo que no compartimos es que la educación sea basada en ideología y no en ciencia. Y que vos le digas a un niño que no nació ni mujer ni hombre, que el sexo fue designado por un médico al nacer, que tiene que elegir lo que quiere ser, que nació neutro, que el sexo es una construcción social. Eso de biología, y vengo de la biología, eso de biología no tiene nada. Entonces nosotros no compartimos que a un niño se le enseñe algo basado en ideología y no en ciencia. Y por otro lado, te puedo asegurar que desde que estoy hablando de este tema me han llegado muchas historias de padres que no comparten esta educación que hoy se está dando basada en ideología y que entienden que, como dice en la Constitución de la República, los padres tienen el deber y el derecho de educar a sus hijos y son quienes tienen el deber y tienen el derecho de elegir la educación de sus hijos. Entonces, hoy un padre que a su hijo le están enseñando algo que no está basado en ciencia y que no lo comparte, ¿qué hace? No lo manda a la escuela, se enoja con la maestra, ¿qué hace? No, yo me refería, a la misma charla de padre con hijo, ¿no? O padre con hija. Vamos a escuchar a Manini Ríos recordar un pasaje de una de sus intervenciones a nivel del Parlamento hablando de este tema. Escuchémoslo. Son cada vez más frecuentes los testimonios que recibimos de padres que se sienten consternados e impotentes ante la acción de ciertos docentes y directores que en la escuela quieren inculcarle determinados hábitos a sus hijos, induciéndolos a adoptar conductas propias del sexo opuesto, a la vez que les enseñan que la sexualidad es una construcción social, por lo que están en entera libertad de elegir el sexo que quieran sin atarse al que indica su biología. En ocasiones se les pide a los niños que asuman actitudes o gestos del otro sexo o que vistan con ropas o participen de juegos propios del otro sexo. Estos docentes militantes de la ideología de género van generando en los niños una confusión identitaria. Acá lo que hay es una clara violación a la laicidad
mediante la inducción a los niños a desarrollar conductas que con el tiempo afectarán su vida de relación, y se lo hace en una etapa de la vida en que el niño no puede discernir lo que realmente le conviene o prefiere. Bueno, allí lo estábamos escuchando al senador Guido Manini Ríos, candidato a la presidencia por Cabildo, del partido que lidera. Rocío, a propósito de lo que escuchábamos de Manini y también de lo que escuchábamos de Lorena. Me quedé pensando en esto que Lorena estaba como comentando de lo que no es ciencia, ¿no? La biología no es la única ciencia, las ciencias sociales son una ciencia que tienen también su peso, y justamente todo lo que refiere a lo que es la teoría de género viene de lo que son los estudios de género, que es una gama amplísima de conocimiento en donde también entra la filosofía, entra la sociología, y justamente desde ahí se explica que lo que se construye es el género, porque al género, varón o mujer, se le atribuyen ciertos comportamientos, ciertos gustos, cosas que tenés que querer hacer o no querer hacer si sos varón o si sos mujer. Eso por un lado. Por otro lado, ¿no? Esto de un cerebro que todavía está en crecimiento, que todavía está madurando. Nunca hubo problema para que vos tengas 7, 8 años y te pregunten qué varón te gusta de la escuela si sos nena. Entonces, ¿ahí acaso no nos estamos metiendo en el terreno de llevar hacia gustos sexuales a las infancias? Orientaciones me gusta más, ¿eh? No, sí, orientaciones más orientaciones es como bueno, la palabra, o sea, es la expresión sexual. como debería ser, llevando a lo que se dijo, que se tomó esto de gustos sexuales. Pero cuando vos te preguntan, ¿te gusta fulanito y sos nena? ¿O te gusta fulanito? ¿O fulanito te gusta tuyo porque te pega? Cosas clásicas que escuchamos, capaz que todas las personas que estamos acá sentadas. Ahí también estamos hablando de inculcar cosas en un cerebro en maduración. Así como cuando le explicamos que tiene que tener una mamá y un papá, o que tiene que tener cierto tipo de familia, también se lo estamos explicando a un cerebro en crecimiento. Entonces hay cosas que sí se les pueden explicar y otras que no. Depende de quién. En el programa de educación sexual, que esté escrito cosas que no estén basadas en ciencia, no compartimos. En biología. No existió ningún programa que estuvieran los docentes que preguntarle si te gustaba tal varón. En biología. Eso puede haber preguntado una abuela, la madre, la tía, pero no en los docentes. Lo que yo estoy hablando es que los docentes, no en biología, no, en educación física, por ejemplo, dicen que tienen que aprovechar la educación. Biología. O sea, porque si hablamos de ciencia, por supuesto, hay una amplia gama de por ciencias. supuesto, y tengo claro lo que son las ciencias sociales. Hice el diploma en género y políticas públicas en Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Tengo bien claro. Entonces tenés pero claro soy el concepto de médico género. además, y tengo bien claro que el sexo está determinado por mis cromosomas, y desde que estoy en el vientre de mi madre y hasta que me muero y encuentran mis restos, aunque encuentren un diente, dicen era una mujer de tantos años. Ese es el sexo. Entonces el sexo no es una construcción social. El sexo está, mujer y hombre somos bien distintos. Y para mí y para muchos padres que hoy no tienen a quién ir a quejarse y no comparten lo que se está educando a través de primaria, porque una cosa es lo que vos decís recién, no tenían problema en que les digan que les gustaba un varón, pero eso no lo decía un programa de educación, un programa de educación pública. Lo que yo digo sí lo dice un programa de educación. Pero ¿qué es lo que dice un programa de educación? Porque por ahí muchos padres que nos están escuchando, muchos de los televidentes que nos están escuchando y viendo, no tienen ni idea de qué es lo que dicen, porque no tienen a nadie cercano hoy en día en el sistema educativo. El programa, por ejemplo, dice que a los 3 años hay que aleccionarlos en la construcción de su identidad de género, que a los 4 años hay que aleccionarlos en que la identidad de género es una construcción social. Yo eso no lo comparto. ¿En qué programa está eso? Eso está en el programa, está colgado como bibliografía recomendada en el nuevo plan de educación de la ANEP. Es un libro que está como bibliografía recomendada. Es la guía de educación sexual, es el brazo ejecutor de la educación sexual en Uruguay. Eso lo arman, no es eso un lo arman libro, expertos es en un libro educación, bibliografía lo vio Robert recomendada Silva. para que los docentes lo utilicen para educar a sus niños. No es un invento mío, ni es un libro hablando pasajero. En serio, Lorena, eso ¿vos está. crees que hoy en las, Mirá, yo te puedo clases contar uruguayas, una y 1000 que hay gente historias. aleccionando? Hay una y 1000 historias de padres, porque en este tiempo que he salido a hablar del tema te puedo imaginar Esto todo que dijo lo Manini, de que lo lo que viste me han nosotros escrito al aparte, respecto. con los padres que no El están de tema acuerdo es, con lo otro que se nosotros inculca. tenemos algo en Uruguay que se llama laicidad. Y así como yo mis creencias no se las impongo a nadie, ¿por qué les tenemos que imponer algo que algunas personas creen? Yo no creo que el sexo sea una construcción social. Yo creo que está designado por el XX y por el XY. Yo creo que hombres y mujeres somos distintos. Y yo creo que lo que se construye es tu personalidad, no tu identidad. Sos lo que sos y no lo que sientes ser.
Entonces, eso es lo que yo creo. Ahora, ¿puedo plantearte? No estoy acá para hacer cambiar a nadie su opinión. Entiendo que pensamos distintos, pero así como pienso yo, hay mucha gente atrás de la pantalla que piensa igual que yo y que quiere que a sus hijos no. Y otras que no. Pero ¿por qué les tenemos que imponer una educación que los padres, que son según la Constitución de la República, que lo dice claramente, quienes deciden la educación de sus hijos? ¿Qué pasa con otros padres? Te quiero hacer una pregunta sobre... Disculpame nuevamente. Pero ¿qué pasa con otros padres? Perdón. ¿Qué pasa con otros padres? ¿Qué pasa con otros padres que no tienen ganas de que a sus hijos se les inculque eso? Yo, por ejemplo, si yo tuviera un hijo, no querría que le enseñen que el modelo tradicional de familia es de papá y mamá. Perfecto. Entonces, hay otra gente que piensa diferente. Cuando los personas padres públicas tienen un discurso donde se discrimina y se excluye a determinadas personas que viven de determinada manera y se niega que el género es una construcción social, que el género sí es una construcción social, también en cierta forma son discursos que terminan siendo violentos. Entonces, ahí también está bien, representás a un sector de la sociedad. ¿Qué pasa con el otro sector? El sector que yo represento es el que hoy no hace uso de su derecho de elegir la elección de sus hijos, la educación de sus hijos. Ese es el sector de hoy que los padres no están de acuerdo con lo que le enseñan a sus hijos y no saben cómo hacer. Pero tú, para ti, Lorena, tendrían que directamente eliminarlo, esa bibliografía como recomendada, o se debería cambiar y modificar, digamos, el currículum. Digo, impartir conocimientos, pero impartir, digamos, más conocimientos de los que ya están incluidos. Para mí, en un niño directamente menor de 10 años hay que reconocer el derecho de que la educación tiene que ser basada en su desarrollo neuropsicológico y que menor de 10 años no tiene la amplitud necesaria para poder abordar estos temas. Entonces, eso es lo que yo no comparto. Entonces, dirías de sacarlos. Por los menores de 10 años, sí. Enseñar cuidados del cuerpo me parece sumamente necesario por lo que hoy está pasando. Perfecto. Pero no una educación te pregunto, sexual, Lorena, y menos basada en una ideología. Tú desde tu lugar en el Ministerio de Salud Pública y formando parte de este gobierno en el marco de esta administración, ¿qué intentos tuvo Cabildo Abierto de trabajar en este sentido y qué respuestas obtuvieron desde, en este caso, el CODICEM, ¿no? Que es el organismo que maneja la... Mi lugar en el Ministerio de Salud Pública fue desde el programa de salud y adolescencia. Nosotros, dentro de las cosas que hicimos, fue traer el programa Familias Fuertes para prevenir los problemas de salud que tiene la adolescencia. No estuve en ANEP, ¿no? No, por eso lo tengo clarísimo. Pero lo que te preguntaba era, hoy en día, digamos, o tú, digamos, como integrante de Cabildo Abierto, ¿qué te consta que se hizo desde Cabildo Abierto para tratar de revertir esto o modificar esto a nivel del CODICEM? No me consta que se haya hecho nada. Creo que hay una aplanadora mediática con relación a este tema, que cuando uno habla diferente al pensamiento único dominante, sin duda que es muy difícil poder pararse en este tema y cambiar. Una cosa es el poder mediático, de hecho, la aplanadora mediática, y otra cosa es programa, la posibilidad de modificar política pública. Sin duda. Y eso, digamos, esa llave la tuvieron de todas maneras, esta coalición. De todas maneras, ¿la coalición está de acuerdo con lo que yo estoy hablando? Creo que no. Y Cabildo Abierto tuvo un 11%. De hecho, blancos y colorados no están de acuerdo con lo que yo estoy hablando. Entonces, para que Cabildo Abierto pueda revertir esto como Cabildo Abierto lo piensa, tendríamos que tener más votos el 27 de octubre. Yo he escuchado que diferenciaras, porque hay gente que nos debe estar escuchando, que diferenciaras entre lo que ella está planteando sobre sexo y lo que estás planteando vos sobre género. Porque hay un montón de gente que no sabe la diferencia. No, bien, o sea, el sexo biológico tiene que ver justamente, ahí estamos de acuerdo con Lorena, tiene que ver con que son las características anatómicas, hormonales, cromosómicas, gonadales, o sea, tiene que ver con, sí, lo que refiere a lo físico y generalmente, o sea, lo que vamos a encontrar dentro de lo que es sexo biológico es hembra, macho, o también tenemos 47 variaciones de lo que son las personas, más de 47 variaciones de lo que son las personas intersex. El género, que es lo que conocemos como hombre o mujer típicamente, hegemónicamente, es una construcción que se hace sobre lo que es el sexo biológico. El género es como algo que tiene que ver con las atribuciones culturales y sociales. Claro, la nena con el rosa, el varón con el azul. Las nenas son mucho más pacíficas, los varones son mucho más agresivos. El pelo, las nenas son mejores para las tareas domésticas, históricamente siempre es lo que se dijo, son mejores para el cuidado, para el amor, para la familia, tienen que tener un deseo de maternar, los varones son mejores proveedores, son mejores para ir por lo que quieren, son más competitivos. Eso es todo lo que tiene que ver con el género. Y eso es una construcción. O sea, porque vos cromosómicamente no hay nada que diga que vos vas a ser más sumisa. Julio. Yo lo que quería plantear es lo siguiente.
hacemos mucho hincapié en los niños en este momento y está muy bien porque son el futuro del país. Lo que sí me parece que también tenemos que interpretar que estamos en un mundo totalmente diferente y que los grandes, mucha gente grande que nos está mirando en este momento, no la tiene clara cómo insertarse en ese mundo tan diferente que cambió tan rápidamente y que muchas veces les impide tener un acercamiento hacia los hijos. O sea, ¿de qué forma trabajar con los adultos para que los adultos puedan interpretar este mundo que hoy, insisto, se modificó sustancialmente en tan poco tiempo? Porque es muy fácil escuchar en determinado momento y creo que prácticamente todas las familias han sentido en cierto momento de parte de los hijos, no, vos no sabés ni manejar la tecnología, déjame esto que vos sos, la verdad, sinceramente sos obsoleta para... Entonces, si acá, porque acá estamos hablando por encima incluso de la realidad económica y social de una persona. Hay muchos jóvenes provenientes de familias poderosas económicamente que sufren enormes frustraciones. Primero, porque los padres no los interpretan, porque los padres no se han podido insertar en este nuevo mundo de las redes sociales y en este nuevo mundo donde los chicos también se encuentran insertos. Y desde ahí también proviene mucha frustración. Entonces yo me pregunto, ¿cómo educamos a estas nuevas generaciones? ¿Cómo educamos? Yo no te digo yo, que ya estoy en plena recta final, pero ¿cómo educamos a los padres jóvenes que a veces no pueden interpretar a esta sociedad? Insisto, estoy plenamente convencido, más egoísta, que son más introvertidos, que no tienen demasiado contacto con los padres. Sí. ¿Cómo hacemos en esa historia? Lorena, sí, no sé si tenés algún comentario con respecto a esto que decía Julio. No, lo que yo pienso, entiendo que podemos pensar diferente, es una, creo que una linda libertad que tenemos en nuestro país, es que lo que se construye es la personalidad y no la identidad, que la identidad se es y que se es desde que estamos en el vientre de nuestra madre, y no comparto que le enseñan algo que no esté basado en ciencia, que esté basado en ideología a mis hijos. Y entiendo que los padres tienen ese derecho en Uruguay y que hoy hay una ideología impuesta en la educación que viola la laicidad. Hay algunos temas que tú también has posicionado a lo largo de estas semanas de campaña, desde que formás parte, digamos, de la fórmula de Cabildo Abierto. Un tema es, por ejemplo, el tratamiento contra las adicciones, ¿no? Y el posicionamiento de Cabildo en general respecto al tema drogas. Y un tema bastante, digamos, instalado ya, como es el consumo y la venta del cannabis aquí en nuestro país. Cabildo parece haber quedado un poco solo, ¿no?, en ese planteo del dar marcha atrás y el suspender definitivamente la legalización de la venta de cannabis aquí en nuestro país. Entonces, preguntarte, ¿qué es lo que pretenden hacer en los próximos 5 años desde el Parlamento? Porque parece muy difícil, digamos, que vayan a conseguir encabezar la coalición. Los números no le dan para eso al día de hoy, pero sí, ¿qué es lo que pretenden hacer desde el punto de vista parlamentario? Mira, lo primero, que nosotros no compartimos la política de drogas que hoy se lleva adelante en esta administración, que es una continuidad de la última administración del Frente Amplio. Lo primero que no compartimos es porque el ejemplo en la prevención, por ejemplo, es que hoy para lo que se hace en prevención es pura y exclusivamente disminución de riesgos y daños. Eso quiere decir que hoy se basan en consumí todo lo que quieras, pero como Estado busco disminuirte el daño. Un ejemplo de lo que se hace es repartir bolsitas de agua en los bailes donde venden éxtasis. ¿Disminuye el consumo de éxtasis? No. Disminuye el riesgo que puede tener el consumo de éxtasis. Otro ejemplo de lo que se hace es un cartel, como había en la interbañaria, que decía: si vas a consumir, para pasarla bien, que sea cannabis de buena calidad. ¿Disminuye el consumo de cannabis? No. Claro que no. Cuando vos en un país querés disminuir el consumo, que es el objetivo de Cabildo Abierto, entendemos que cuanto menos consuman sustancias es mejor, porque menos daño va a ser, porque menos consumidores problemáticos vamos a tener. Entonces lo que tenemos que hacer es aumentar la percepción del riesgo de las sustancias. Tenemos un claro ejemplo en Uruguay, que fue el tabaco. El presidente Vázquez no decía consumí todo lo que quieras, pero ponele filtro. No consumí todo lo que quieras, pero que sea un tabaco de buena calidad. No, él se planteaba en hay que consumir menos tabaco porque hace daño. ¿Y qué fue lo que hizo?
aumentar la percepción del riesgo. Nos enseñó a todos, en todos los niveles educativos y en todos los medios posibles, el riesgo del consumo de tabaco. Creo que no quedó un uruguayo que no lo aprendiera, ¿no? Nuestros hijos no vieron películas, reclames de televisión donde todo el éxito, la felicidad y el más lindo terminaba fumando un cigarro. No lo vieron. Nuestros hijos no fueron al médico y tenían un cenicero al lado. No lo vieron. No fueron a una oficina donde estaban todos fumando. No lo vieron. Entonces, lo que se hizo fue disminución de riesgos, no. Lo que se hizo fue aumentar la percepción del riesgo y disminuir la tolerancia social hacia el consumo de tabaco. Y eso se sabe porque hay evidencia que lo muestra, que logra disminuir los consumos. Y así fue. ¿Qué pasó con cannabis? Todo lo contrario. No hay muchos uruguayos que sepan que el cannabis puede causar cáncer de testículo, esterilidad en el hombre, infecciones respiratorias por hongos. Y lo que para mí es lo más grave es el deterioro cognitivo. Yo te lo pregunto, la política que tú describías del doctor Tabaré Vázquez fue especialmente encabezada por el Ministerio de Salud Pública. María Julia Muñoz a la cabeza y de allí para adelante. El Cabildo Abierto encabezó este Ministerio de Salud Pública del cual tú salís políticamente. Pero entonces te pregunto, ¿por qué no destinaron plata desde el Ministerio de Salud Pública, teniendo, digamos, Cabildo Abierto la llave para el presupuesto del Ministerio de Salud Pública, para combatir y aumentar esta percepción del riesgo? Porque quienes están dirigiendo las políticas de drogas en Uruguay, que es la Junta Nacional de Drogas, que es formada por todos los viceministros y con una Secretaría Nacional de Drogas, que es dirigida por Daniel Radío, por supuesto por encima. El Ministerio de Salud Pública tiene jerárquicamente más potestades que la Secretaría Nacional de Drogas. ¿Sabés que hice el diploma en políticas de drogas y mi tesis final fue quién manda en políticas de drogas? ¿Sabés que no? ¿Sabés que quien decide las políticas de drogas es de todas maneras? Perdón, pero Radio no tiene el estatus. Pero Presidencia de la República apoya. Presidencia de la República apoya. Pero está por encima del Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República apoya que las políticas de drogas. La Secretaría Nacional de Drogas, de hecho, está encabezada Presidencia de la República. Vamos al organigrama. Pero Presidencia de la República apoya que las políticas de drogas relacionadas a la prevención sean basadas en disminución de riesgos y daños. ¿De quién fue? De todas maneras. ¿Fue la responsabilidad del presidente de la República? Para mí que sí, el Partido Nacional comparte esto, si no, no lo hubieran permitido, por supuesto que sí. Y entonces, sin embargo, Cabildo Abierto entiende que para hacer prevención tenemos que hacer algo distinto. Cabildo Abierto entiende que lo que se está haciendo con cannabis es totalmente irresponsable, porque que vos vendas en farmacia un cannabis con una THC, que es el principio activo de un 15%, y lo festejes, cuando todos los estudios en salud hablan del riesgo porque está estudiado con menos de un 4%, o sea, ni siquiera los médicos sabemos qué va a pasar con un 15%. No sabemos cuánto va a acelerar el daño, no sabemos si va a ser irreversible el deterioro cognitivo que pueda generar. ¿Realmente creemos que por ahí es el camino? Pero, ¿cuál es nuestro objetivo? Decime que es el económico porque es el único que puedo entender. El objetivo es liquidar el narcotráfico. Yo escuchaba hoy, me pasé 1 hora y media escuchando el discurso de un presidente que estuvo hace pocas horas, hace unos días, en Argentina, hizo una disertación extraordinaria, con cosas absolutamente comprobadas. Dijo, bueno, muy bien. ¿Quién? Bukele. Claro. Bukele hizo una disertación. Pagaba Ciro con 2, ¿no? Me saco el sombrero, chapó la disertación, invito a la gente a que escuchen lo que dijo Bukele. Dijo, la verdad, sinceramente los niños, bueno, yo me di cuenta que por supuesto los niños tienen que tener incentivos, tenemos en el gobierno determinadas políticas para incentivar el arte, el hip hop, no sé, diferentes cosas. ¿La pregunta, Julio? La pregunta es la siguiente, la reflexión que hacía era, pero también nos dimos cuenta que esos niños eran reclutados por el narcotráfico. ¿Por qué? Porque era la manera más rápida que tenían, precisamente, de ganar dinero, de poder acceder a cosas que evidentemente no iban a poder acceder. Entonces digo, cuando hablamos aquí de políticas en cuanto al tema de la droga, inevitablemente, dice, lo que tuve que erradicar lisa y llanamente, que era la única manera de cortar definitivamente, fue a los narcotraficantes. Los tuve que poner presos, porque si los narcotraficantes no estaban presos, entonces los muchachos iban a seguir teniendo la alternativa de buscar precisamente en el narcotráfico la posibilidad de tener lo que no podían tener trabajando. Ahora, cuando los narcotraficantes fueron presos, ahí entregamos un mensaje muy claro. Ahora, para tener un pantalón, para tener un dinero en el bolsillo, para que no te lo quiten las maras y todo lo demás, bueno, vas a tener que trabajar y esa es la mejor... pero esa no es la realidad de hoy. No, él dijo claramente que habían otras teorías, pero que él no coincidía con esa teoría y que la suya estaba comprobada. La administración anterior, con la cabeza de Mujica, consideró que un combate a las drogas era justamente
autorizar, habilitar el consumo de cannabis. Horrible, espantoso. Entonces, bueno, pero fue una política de Estado que fue aprobada y que hay una ley y hay una Junta Nacional de Drogas y está el Ministerio. Es decir, las realidades son diferentes. Aquello era la lucha contra el narcotráfico. Aquí se entendió que para luchar con el narcotráfico se tenía que habilitar el consumo y para habilitar los clubes canábicos, Sergio, y habilitar Sergio, todo un montón de cosas. Para luchar contra el narcotráfico, y no podemos ser tan hipócritas. Lo primero que tienen que hacer es estar presos los narcotraficantes. Bueno, perfecto. Si están presos los narcotraficantes, evidentemente el mensaje que se entrega a los jóvenes es, loco, no podés ir allí y en definitiva trabajar para un narcotraficante. Cuando yo dije acá en este programa que habilitar el consumo significó bajar la percepción de riesgo y que un montón de gente debutó de alguna forma a fumar marihuana porque si se vendía legalmente es que era inocua o que directamente no tenía los riesgos. Bueno, ese fue el error. Esa es lo que ellos están planteando. Es otra realidad diferente a la de Bukele. Igual la fumaba, había mucha gente que ya la fumaba y la fumaba. También era una forma de parar lo que era la venta ilegal de la marihuana, que no se paró tampoco. Bueno, porque tampoco tenemos que ser hipócritas y pensar que es la panacea. No, pero en su inmensa mayoría sí. Hoy en día lo que cuando ingresan a las bocas... van a las farmacias porque es más rica, está más bien, buena, pero, más estupenda, van más cuidadita. Sin duda se autocultiva, los clubes canábicos y demás. Sí, sin duda que deberíamos reconocer que no fue una buena idea regular el mercado del cannabis. Primero porque estamos en el peor momento del narcotráfico del país. O sea, sin duda que el objetivo que era disminuir el narcotráfico no se logró. Nunca dejó de haber cannabis en las bocas. Nunca dejó de haber cannabis en las bocas. Mayoritariamente los números de incautaciones, perdón, pero vamos a hablar de los números de incautaciones. Esto es la ley del mercado. Se incauta cocaína, permítame, Lorena. En primer lugar se incauta cocaína, después se incauta pasta base, pero precisamente marihuana. Marihuana también. Pero no es lo y que en todas las incautaciones, vende, pero en todas hubo. O sea, no se logró quitar la marihuana del narcotráfico, que era lo que se buscaba. ¿Sabes por qué? Porque esto es la ley del mercado. Era increíble que pensaran que el narcotráfico se iba a ir para su casa a llorar y iba a decir el país me ganó. No, mirá lo que sucedió. Lo empezamos vendiendo con un 4% de THC, que hizo el narcotráfico, lo aumentó. ¿Y a dónde van a ir los consumidores? El consumidor va a ir al que pegue más, al que valga menos y pegue más. Entonces lo tuvimos que aumentar en farmacia porque se nos fueron todos al narcotráfico. ¿Y ahora qué pasó? De nuevo lo tenemos que aumentar porque este es un mercado interminable por la fidelización de los consumidores. ¿Cómo puede afirmar o bajo qué, digamos, números usted puede afirmar que aumentó el mercado del narcotráfico en lo que hace específicamente el cannabis? Porque por los números que habían 50.000 consumidores de cannabis. Hoy, por los últimos números del 2022, o sea, probablemente haya mucho más, pero por los últimos números del 2022 hay 250.000, de los cuales 100.000 compran en el mercado legal, autocultivadores. O sea que 150.000 siguen comprando en el narcotráfico. Le hicimos un menudo favor. Triplicó el negocio el narcotráfico. ¿Pero de dónde salen esos números? De la Junta Nacional de Drogas. Ahora, usted dice que hay lo presentó Radio hace muy poco, de la Junta Nacional de Drogas. Y usted dice que todos esos van a... 250.000 consumidores de cannabis se dio en el 2022. O sea, ahora cuando tengamos los del 2024 probablemente tengamos el doble, ¿no? Probablemente tengamos el doble. Y nunca nadie va a atacar... pero a mí los números pero a mí los números no me dan. O sea, de hecho, no lo reportan. 100.000 compran en el mercado legal. 100.000 entre farmacias, entre clubes canábicos y entre autocultivadores. Sí, y usted dice que hay otros 150.000 que van al mercado y el informal. Último número en consumos fueron 250.000 en el 2022. O sea que si a 250.000 le sacás 100.000, te quedan 150.000 que siguen comprando en el mercado cual. Ahora, bueno, no necesariamente, porque en verdad pueden convidar, se le pueden autocultivar, se lo pueden dar a un amigo. O dividirlo en el club. O dividirlo en el club. En el club, bueno, en el club mira lo que sucedió. Terminamos encontrando cannabis uruguayo en Brasil. ¿Vendido por quién? Por cultivo, por cannabis, por clubes canábicos en Uruguay. O sea, terminamos convirtiendo a los uruguayos en narcotraficantes. Mirá lo que Pero hicimos. ¿y por qué? Cuando usted dice, a ver, se van al narcotráfico y hablamos 5 millones de dólares. Y hablamos con total y absoluta naturalidad, porque a mí, yo sé que cuando mis compañeros me broman, lo tengo a Bermeli
a Barmeli. Qué difícil. Jorgito Barmeli. Qué difícil. Valmeli. Qué difícil. No lleva la R. Pero lo llevo ¿Qué querés opinar? ¿Qué querés decir, Jorge? Decir George. Lo tengo a los dos que yo sé perfectamente cuando yo hablo de Bukele, como viste, es un modelo inefectivo. Realmente. Realmente. Sí, pero. Vos sabés que es polémico. Te encanta tirarla de Bukele. ¿Querés que te diga algo? Bukele les demostró a todos que un ataque frontal contra las necesidades que tenía el país, un ataque frontal en 3 años, se terminó la historia y pasó de ser el país más violento de toda Latinoamérica a ser el país más seguro de toda Latinoamérica. Un ataque directo, violento. Los que tenían que ir en cana, van en cana. Y si metes a todos en cana sin garantías, es facilísimo. Obvio, yo también. Ese es el discurso que utilizan con Bukele para tratar, ¿sabes de qué? Para tratar de agarrar y, en definitiva, buscarle un punto flaco para que lo que hizo Bukele... ¿Qué punto flaco, no? Meter gente en cana sin el debido proceso. Flaquísimo. Yo te voy a decir algo. Está raquítico. Y te lo voy a decir bien claro. Entre los derechos humanos de una persona que sale a trabajar y los derechos humanos de una persona que sale a matar, voy por los derechos humanos de la persona que sale a laburar. Un Estado de Derecho es distinto. Lo que sí te quiero decir... Un Estado de Derecho es distinto. Estás corriendo por derecha a cabildo abierto. Es increíble. Quiero ver por qué nadie fue a El Salvador cuando morían 80.000 personas. Cuando morían 80.000 personas, cuando las niñas eran violadas, cuando los Estamos en Uruguay, hablamos de Uruguay. Pero bueno, hablame de Uruguay. En Uruguay hay sicariato, en Uruguay ya tenemos el narcotráfico, en Uruguay se matan niños, en Uruguay se utilizan niños ya como escudos humanos, en Uruguay ya vienen 2 tipos en una moto, y va a pasar muy poco tiempo para que vengan a un determinado lugar donde no haya nadie vinculado al narcotráfico y empiecen como me pasó en México. ¿Sabes para qué? Para entregarles un mensaje de que los que mandan son los tipos. Por favor, hace 4 años atrás, o 5 años atrás, o 10 años atrás, o 15 años atrás, este país era totalmente diferente. Hablar de que alguien te podía llegar a venir a matar en una moto era imposible. Hablar de que aquí iban a haber narcotraficantes pesados era imposible. Hablar de que aquí iba a venir gente, iba a agarrar, iba a utilizar el sicariato. Imposible. Imposible decirle cómo tan imposible. ¿Sabes por qué? Porque no lo atacan directamente. Hace 15 años atrás o 20 años atrás. ¿Y cómo llegaron? ¿Cómo entraron? Les permitieron, porque les han dado vía libre. Porque les han dado vía libre. ¿Quién les permitió? Desde el gobierno anterior. ¿Qué crees que te lo diga así? Bien clarito. Te lo digo bien claro. El narcotráfico empezó con el Frente Amplio. Ya está. Cerrá y vamos. Cerrame la 4. Ya está. Me rindo. No puedo. Moravito, ¿con quién estuvo? Moravito estuvo con... El primer narcotraficante en Uruguay, Moravito. Nació el narcotráfico con Moravito en Uruguay. Lo que te quiero decir es que no es responsabilidad de un solo gobierno. Yo soy el primero en criticar. No es responsabilidad. Viene un gobierno, otro gobierno. Lo que veo es que el narcotráfico crece y crece y crece y crece y crece. El narcotráfico crece frente a la total y absoluta pasividad. No, los sistemas de ir directamente al choque, no porque violamos. Y ustedes. Anda a El Salvador, si te gusta tanto. Anda a El Salvador, viejo. Pero no es El Salvador. ¿Por qué en definitiva no dicen que acá, en las cárceles uruguayas, se violan los derechos humanos? Voy a hacer como vos con los comunistas. Anda a El Salvador. Yo soy uruguayo, orgulloso uruguayo. ¿Te gusta El Salvador? Mudate a El Salvador. Yo quiero vivir en Uruguay. Capaz vos preferís El Salvador. ¿Te gusta tanto Bukele? Mi presidente de la calle Pou. No sé. No sé cuál es el tuyo. Mira, te voy a explicar. Basta no. Me parece. Salvador, dale. Me parece, ¿sabes qué? Un discurso. Te creía un poco más inteligente. ¿Qué pasa? Te creía un poquitito más inteligente. Pero no te puedo discutir nada. Me habla de Moravito. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando yo estoy hablando de algo, no estoy hablando que en definitiva se tenga que aplicar en un 100%. Te estoy diciendo que los países tienen inconvenientes y que el único tipo que en 3 años liquidó uno de los mayores problemas que puede haber en Latinoamérica y transformó un país fue Bukele. Te guste, no te guste, te parezca extremista, no extremista. Yo te pregunto, ¿dónde estaban los derechos humanos? ¿Dónde estaba la OEA cuando hicieron un acuerdo con las maras salvadoreñas y les permitieron absolutamente todas las maras salvadoreñas? Los capos de las maras salvadoreñas manejaban las cosas desde las cárceles, les permitían salir de las cárceles. Entonces yo te hablo con hechos puntuales. Esto es un hecho objetivo, la realidad. Hay un hecho objetivo que vos no lo reconoces, pero todo el periodismo de El Salvador lo reconoce, y es que Bukele arregló con las maras
Él le arregló con las maras para llevar esto adelante. 93%. Arregló con las maras. Pero si querés después, vemos a ver si el Estado uruguayo, permitime, Julio. Así respirás un poquito, toma un poquito de agua. Gracias, Patricia, muy amable. Muchas gracias. Si estamos de acuerdo en que el Estado uruguayo trance con el narco acá. No. Pues eso lo que vienen haciendo es ahora. Porque por algo aparece el narcotraficante y no pasa nada. A ver, Julio, pero en esta administración, ¿no te parece que se luchó contra el narcotráfico? Se ha luchado y se han dado determinados pasos, pero no de la forma en la cual se tiene que ir directamente contra el narcotráfico. Por eso, pasito de bebé. Nosotros sin duda Lorena, que creemos que las adicciones son uno de los más graves problemas que tiene Uruguay. He estado desde el otro lado, desde la salud, desde la puerta de emergencia, que todos los días vienen a golpear la puerta de emergencia, lamentablemente también golpear las cárceles y también la morgue, personas por consumo de sustancias. O sea, realmente esto es un problema grave. Creemos que la regulación del mercado de cannabis no fue bueno para Uruguay, que es imposible desde el Estado imitar lo que hace el narcotráfico. El narcotráfico le vende a niños, le vende a menores, te vende a cualquier hora, te vende la cantidad que quieras, te toma la cédula y los championes como parte de pago, sexo como parte de pago. Tenía pacientes que iban a pagar con relaciones sexuales las deudas de su hermano. Eso desde el Estado, imitar lo que hace el narcotráfico, jamás. Y además, esto es una ley del mercado. Y al narcotráfico, la salud de la población le importa muy poco. Entonces, nosotros no podemos seguir aumentando la dosis de principio activo de cannabis, haciendo daño, porque esto genera, no podés aprender, genera deterioro cognitivo. Con un 4% sabemos que lo genera, con un 15% no sabemos cuánto más. ¿Cuánto más se va a acelerar? ¿Cuál es la propuesta que tiene Cabildo Abierto? Entonces, la derogación de la ley, la prohibición. Porque digo, en todo lo que vos estás comentando, ¿no? Esto de los riesgos, o sea, concientizar respecto a los riesgos. Eso también es un tema de educación, que también podría proponerse. Bueno, ok, vamos a educar a la gente para que sepa qué pasa cuando pasás del 4% de THC, para que no se considere un hecho, bueno, como tan superficial consumir cannabis, porque podríamos hablar de educación, que es lo que tendría que suceder. La propuesta de Cabildo Abierto es, cuando vos sabés que hay algo que no hay una causa única como las adicciones, no hay una causa única por la cual una persona es adicto. Entonces tenés que fortalecer los factores de protección y disminuir los de riesgo. Para fortalecer los de protección, lo primero es fortalecer la familia, y hay mucha evidencia internacional y nacional de que cuando hay una familia atrás que sabe quiénes son los amigos, dónde está su hijo, que hay una relación con ese adolescente, eso evita el consumo de sustancias. Entonces, por un lado, programas como Familias Fuertes. No necesariamente. Simplemente, pero cuestionarte esto, porque a mí me parece que muchas veces se achaca a la familia. Hace unos días estaba viendo una historia justo que salió publicada en Infobae, ¿no? Una madre totalmente quebrada en Argentina que decía, bueno, a ver, yo desde el día 1 tuve a mi hijo, lo crié, lo eduqué, lo llevé al jardín, o sea, ¿no? Y en un momento, a los 15 años, fue y consumió cocaína, y a partir de ahí fue, fue un efecto, en cadena, ¿no? Ahora, esa madre estuvo ahí tratando de sacar sistemáticamente a su hijo del consumo y demás. Y a ver, por alguna, no sé cómo decirlo, o sea, la verdad, ¿qué es? ¿Es suerte? ¿Es mala liga? ¿Es destino? ¿Qué es? O sea, porque pueden haber decenas y decenas de papás y mamás que nos están escuchando, que nos están viendo y dicen, a ver, pero yo hice todo para que mi hijo no llegara o mi hija no llegara a este punto, y sin embargo le pasó. Conozco muchas historias de esas, pero hay estudios, por ejemplo, un estudio en Montevideo de consumo de cannabis, 17 años, que muestra que cuando hay una familia atrás, el consumo es 6 veces menor. O sea, no cabe duda que la familia presente es un factor de protección. No quiere decir que te lo evitas al 100%. Es un factor de protección. Cuando el chiquilín pasa a los 15, el factor de protección pasa a ser las oportunidades. Un chiquilín que tiene la capacidad de hacer un deporte y tiene la oportunidad de hacerlo, eso hace a la prevención. Un chiquilín que tiene metas, sueños y que tiene la oportunidad de acceder a eso, a estudiar algo, a hacer algo artístico, algo recreativo, algo deportivo. A veces está todo eso, pero y sin embargo hay algo. Por supuesto, son factores de protección, pero como Estado vos tenés que apuntar a fortalecer los factores de protección. Y después lo otro, pero por también supuesto, a la libertad, porque tú hablaste en el yo nunca digo que está prohibido. En el bloque anterior tú hablaste del concepto de libertad, que además esta administración ha hecho énfasis tremendamente en el concepto de libertad. Por supuesto. Y entonces, ¿cómo lidiar
con ese concepto de libertad frente a un consumo que el consumo en nuestro país no está penalizado. Para nada. El de ninguna droga. Nunca ni fue del tabaco, para ni nada, tampoco del alcohol. Para nada. La Constitución de la República te permite consumir lo que quieras. La educación es un buen... No le hagas, es algo positivo no le para hagas la un daño a libertad. un tercero. Pero cuando vos me hablas de libertad, la persona es libre de elegir cuando conoce el riesgo al que se expone. Y ni siquiera los médicos sabemos con un 15% de THC a qué riesgo se van a exponer. O sea que ni siquiera le podemos dar libertad. Lorena, vamos a seguir hablando de este tema. Sergio, tenés una recomendación. Les quiero contar a todos que con Fuserep sacás un préstamo hoy y lo pagás en el 2025. Además, participás en sorteos de premios increíbles. Eso sí, que es un préstamo de 10. Pedilo por WhatsApp al 091-850-006 o consulta a 1974. Fuserep, 50 años cooperando con vos. Gracias. El crédito está sujeto a aprobación crediticia. Claro que sí, gracias, Sergio. Muy bien. Y ahora quiero confesarles algo, porque estoy muy feliz, porque desde que pedí la promo Grítalo con TCC, ya nadie me grita los goles antes, ¿eh? Por solo 1.075 pesos tenés TCC HD más Copa Libertadores, más señales argentinas y dispositivo Vivo One por 12 meses sin cargo. Así que si lo gritás con TCC, lo gritás antes que todos. Solicítalo al 2410-1616 o por WhatsApp al 092-101616. ¿Viste? Antes de que me lo grites vos. Brillante, ya Patricia. está, ¿viste? Vos igual tenés que te lo grites. 43, no. Yo, por suerte, en casa, mientras los partidos... Yo apago... Cuando hay partido de televisión, apago el televisor. Ya está, zafo. 43 minutos, pasan de las... Dictatorialmente. Sí, con el control remoto, sí. Exacto. Ya volvemos, Faltan 43 minutos, pasan de las 10 de la noche, así que tanda y ya volvemos para seguir conversando con Lorena Quintana. Billar y reunión, sábado con trampa. ¿Sabés qué es lo mejor que tiene la línea de postres, gelatinas y flanes Ornex? Es que están hechos con mucho cuidado. Ornex, cada día cocinando juntos. Muy bien, 11 en punto de la noche y seguimos haciendo polémica en el bar aquí en el 10, el canal uruguayo. Y como todos los días les digo, Industria Uruguaya es el motor del desarrollo y genera fuentes de trabajo que son imprescindibles para el desarrollo de nuestro país. Así que, así como estas empresas, Manolo Snacks, una crocante aventura, Pinturas Lenax, fabricamos el color. La seguridad tiene un nombre y es Herradura Celisil, seguridad 5 estrellas. Óptica Nueva Visión, protege tu mirada con estilo en nuevavision.uy. Y recordá que con Industria Uruguaya ganamos todos, industriauruguaya.tv y el teléfono es 091-640044. Sergio, ¿precisás agua? ¿Estabas tomando agua? Estaba, exacto. Y ¿sabes qué es? De Aqua A, que es una empresa joven, pujante y eficiente, con ganas de superarse día a día. Aqua A es agua mineral natural envasada para tu empresa y tu hogar. Porque crece contigo, sigue ampliando la red de distribuidores para llegar a todo el país. Aqua A están comprometidos 100% con el planeta. Sentite liviano, aquaa.com.uy. Hacé tu pedido ahora mismo. Aqua A, lo natural te hace muy bien. Hoy me río justo porque una persona se cruzó con mi padre y dice, Patricia, que hace los comentarios de los chivos. Mirá, se quedó con ese concepto. Tremendo. Bueno, dice, no, pero me pareció muy gracioso. Bueno, Barbal Meli. ¿Qué querés? ¿Querés una pregunta? ¿Querés opinión? ¿Querés opinión política, tenemos humana? Minutos finales. Decime así vos, que ¿qué es lo que preferís? Tú tenés a la invitada acá enfrente. Opinión y pregunta para Lorena, ¿no? Para mí venimos hablando muchas cosas, retomando lo que decía Julio, ¿no? Mucha gente se preguntará qué pasa con el Uruguay real. O sea, hablamos de cosas como la de, maestros imaginarios que disfrazan de nenas a los niños. Hablamos de la marihuana, tema que está recontra laudado por la sociedad. No nos metimos con el aborto, pero es parte de la agenda, ¿no? ¿No te parece que hablar de todos estos temas, seguir dándole por ahí, no va a redituar mucho electoralmente? Y te lo llevo por este lado. Cabildo en este momento está en algunas encuestas cerca del 3%, ¿no? Venía mucho mejor, ¿no? Hablemos de Cabildo que venía de un 12, 13, mucho mejor.
¿Por qué te parece que pasa eso? ¿Pensás que seguir con esta agenda bastante tradicionalista, cristiana, conservadora, llamémosle, va a redituar política? ¿No pasa que la gente en realidad lo que quiere es que le resuelvas el laburo, que le resuelva la salud, que le hables de una receta para hacer algo con la seguridad, que sea distinta a lo que ya se hizo 1000 veces, que es el combate frontal del delito? Todos lo dicen que lo van a hacer. ¿Por qué pensás que Cabildo está en ese 3 y cómo pasar para mejorarlo? Mira, no vine a la política para decir lo que los demás quieren escuchar y no vine a la política para cambiar mi discurso porque los números de Cabildo Abierto estén mal. Si vine es para decir lo que defiendo. Soy cristiana, evidentemente que tengo valores cristianos. De hecho, la agrupación que formé se llama Encuentro Nacional Cristiano, así que no queda ninguna duda. Y por otro lado, lo que defiendo es la vida, lo que defiendo es la familia. Por otro lado, Cabildo Abierto sí ha hecho propuestas claras para los problemas de la gente. Sin duda que la recolección de firmas por una deuda justa quedó en evidencia que Cabildo Abierto utilizó los pocos recursos que tenía para poder trabajar un tema que realmente 1 millón de uruguayos, en el clearing, creo que 1 millón de uruguayos que van a tener la posibilidad de salir de la deuda pagando una deuda justa y no esas tasas de intereses de cerca de un 200% permitido por una ley que hizo el Frente Amplio en el 2007, que impulsó el Frente Amplio. ¿Cuántas firmas juntaron? Una ley, ¿Es el número? 323.000 firmas juntamos y sin duda que firmas que están revisadas además previamente a entregarlas, o sea que creemos que va a haber plebiscito en las próximas elecciones de mayo. Cabildo Abierto también ha hecho claras propuestas en materia de, por ejemplo, de cárceles. Cabildo Abierto propone que a todas esas personas que hoy cometen un delito relacionado al consumo de sustancias, cuando hay alguien que tiene una dependencia de una sustancia, muchas veces su vida gira en torno a conseguir los medios para consumir la sustancia y muchas veces roban para consumir. El verdadero problema que lo llevó al delito es la adicción. Entonces, una de las propuestas de Cabildo Abierto es que la persona pueda ofrecérsele ingresar a un centro de tratamiento en lugar de penitenciaría. Un centro de tratamiento que tendrá que tener seguridad o quizás tendrá que entrar con tobillera. Pero es la única forma de verdaderamente abordar el problema que lo llevó a delinquir. Jorge, te tocó un tema que se nos va el programa. Sí. El tema del aborto. Tú estás en contra del tema del aborto concretamente. Dijiste otra cosa muy importante. Dijiste que hoy las mujeres en un porcentaje muy importante no quieren ser madres. Yo defiendo la vida. Yo entiendo que es un ser humano distinto, que el primer derecho que tiene la persona es el derecho a vivir. Entiendo las situaciones, soy médico, hace 20 años que veo pacientes, te puedes imaginar que he atendido a muchas mujeres en esta situación y entiendo las situaciones bien complejas que pueden vivir muchas mujeres. Pero nada me hace salir de mi principio de que el primer derecho que tiene la persona es el derecho a vivir y que cuando hay una decisión de un aborto, para mi forma de ver, así como dijo el presidente Vázquez cuando vetó el aborto, es un asesinato agravado por el vínculo y quisiera de alguna forma buscar salvar esa vida. Entiendo que hay algunas situaciones que son por la situación económica, que hay muchas decisiones que son, te sorprenderías de ver la cantidad de pacientes que me dicen mi marido no lo quiere tener por el gasto, ¿no? Te sorprenderías. Entonces, ¿no será que en nuestro país con la baja natalidad que tenemos podemos solucionar con tantos dineros que se tiran a veces al Río de la Plata económicamente el problema y las mujeres puedan no tener que decidir esto por la razón económica? Sé que hay otras razones que no son económicas. Una propuesta de Cabildo Abierto es la posibilidad de adopción desde el vientre materno. Es un acto de amor dar a luz, no digo que no es, por supuesto que sí, pero de esa forma podríamos salvar esa vida. ¿Y cuántas parejas hoy hace años están a la espera de poder adoptar un hijo? Y bueno, ¿por qué no agilitar la posibilidad de que la adopción homosexual sea... podría ser parte de esa adopción? Mira, de un niño que al parecer tenemos que salvarle la vida. Yo en ese sentido hay muchas... te diría pediatrics, no sé si la conocés, que son los que analizan desde la pediatría, desde la psicología. Hay muchas que hablan de la necesidad, del derecho del niño a tener un papá y una mamá. Y además hay mucha evidencia y estudios desde hace muchos años atrás de las consecuencias de la ausencia de una de estas dos imágenes. Hay nuevos estudios que demuestran que no hay diferencia. El adulto que tiene una ausencia de una imagen paterna, te puedo asegurar que de adulto vos te das cuenta que no hubo una imagen paterna cuando vos estás con esta persona. También de la ausencia. El derecho que estamos reparando es el derecho del niño a ser adoptado. Y en los derechos del niño... y a ser cuidado, lo cual puede hacer una pareja homosexual. Está el derecho a tener un papá y una mamá. Entonces, ¿por qué si le vamos a reparar?
¿Por qué si le vamos a reparar un derecho al niño, porque no es el derecho de las parejas de adoptar, es el derecho del niño a ser adoptado? Y si desde la salud estudiamos tantos años la diferencia entre un papá y una mamá, ¿por qué no les vamos a dar el derecho? Hay nuevos estudios también de la salud que si vos me dijeras no no existen parejas heterosexuales, pero hay 4 años de espera de parejas heterosexuales para poder adoptar. Que muestran que no hay diferencia. No es para convencerte a vos, esto es lo que yo creo. Está lleno de bibliografía que dice lo contrario. Lo pueden buscar que no hay diferencia, que de hecho lo que muestran es que el apego seguro se construye del amor, el cuidado. Bueno, a ver. Soy médico y te puedo asegurar que vos cuando ves una persona a la edad que sea, te das cuenta de esa ausencia de una de las dos imágenes. Y estudios también son y el derecho que piensan distinto a ti, que vos estás reparando es el derecho del niño. Y dentro de los derechos del niño está tener un papá y una mamá. ¿Por qué no le vamos a dar ese derecho del niño? En mi postura entiendo que puede haber gente que piense distinto. Y hay bibliografía que dice lo contrario. Lorena, tú tenés una lista propia, porque hablábamos de tu agrupación. ¿Cuál es el número de la lista? ¿Y se presentan en qué departamentos? ¿Es solamente aquí en Montevideo o en otro No, la agrupación es nacional. Nosotros a nivel nacional nos unimos a la columna de Domenech, o sea que vamos juntos, pero sí tengo una lista por Montevideo, que es la lista 7001, donde voy primera para diputada por Montevideo. Muy bien. Bueno, y como decíamos, también vas integrando la fórmula, ¿no? De cara a octubre, junto con el senador Guido Manini Ríos. Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Fue un gusto recibirte. Igualmente. Y por supuesto que las miradas y las reflexiones y las opiniones sobre los diversos temas, nos quedamos cortísimos, pero precisamente son diversas y esa es la idea de esta mesa, ¿no? El poder, por lo menos, ponerlas aquí, arriba de este mantel y polemizarlas, reflexionar desde acá y también que ustedes reflexionen en sus casas. Así que bueno, Rocío, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes una vez más. Valmeli, ¿nos vamos? Hasta pronto. Las parejas valen lo mismo, sean homosexuales, heterosexuales, diversas. Ninguna le resta un derecho a un niño de nada. Julio. Bueno, me quedo en Uruguay viviendo porque me encanta, me fascina, disfruto del Uruguay. Ahora. Y porque no me quiero ir para que otros amigos como Jorge Valmeli hagan la vista gorda con el narcotráfico. Por eso me quedo. No, ¿cómo la vista gorda? Pero parece que estás 40 pueblos, Julito. A ver, Valmeli, te doy el derecho a réplica. No, porque no me gusta el modelo Bukele no quiere decir que haga la vista gorda al narcotráfico. Capaz que vos vas por un camino, yo quiero ir por otro, pero bueno. Lo estás tratando de antipatria. No se hace eso, no se hace eso. Yo creo que la demostración más importante de lo que estamos viviendo es que esta es una sociedad pluralista y diversa. O la aceptamos o directamente en esa diversidad y en ese pluralismo es que nos hemos construido y constituido como país y sociedad. Así que hasta el viernes. Bueno, buena semana para todos. Gracias por acompañarnos una noche más. Que tengan un buen descanso y será hasta el próximo viernes, como decía Sergio, cuando se vuelvan a abrir las puertas del boliche y volvamos a hacer polémica en el bar. Acá en el 10. El canal uruguayo. Chau. A buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los que